A continuación, con responsabilidad civil en Latinoamérica, límites de responsabilidad del transportista marítimo y aéreo. Ponentes, Mr. Alex Guillamón, Head of Latin American and Caribbean Practice en Kennedy, Miami, y Mr. Marco Rivera Noya, Partner en Kennedy's, Lima. Abogado, el señor Alex es abogado en la Universidad Cardenal Herrera, con maestría en leyes del College Law en Londres, con 15 años de experiencia. Es un reconocido experto líder en asuntos de seguros y reaseguros a nivel regional. La industria lo ha votado año tras año en la lista Natamir Power 50 dentro de los profesionales más influyentes del sector de seguros latinoamericano. Por su parte, Marco es el jefe de la oficina de Kennedy's en Perú. Abogado de la Universidad de Lima, se especializa en litigios, resolución de disputas y derecho corporativo, con especial énfasis en seguros y reaseguros, asesoría regulatoria, contratos y construcción. Damas y caballeros, un saludo especial para ambos en esta mañana. Muchas gracias a Alson por la invitación. Nos acompaña también Andrew Jarwood, que viene de nuestra oficina de Londres, que también ve el tema marine por allá. Vamos a hablar un poco de lo que es responsabilidad civil de transporte marítimo y aeronáutico. En el tema aeronáutico vamos a ser un poco más expeditos para poder ir a almorzar, porque creo que la concentración del tema acá es más marítimo que aeronáutico. Como soy un abogado peruano, les voy a hacer primero les voy a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual y contractual en el Perú. Voy a intentar ser lo más breve que pueda. ¿Qué es la responsabilidad civil contractual? Finalmente es el deber de indemnizar, ¿no?, daños causados a un tercero. Nosotros los abogados eso lo tenemos bastante claro. En Perú tenemos la responsabilidad civil contractual, que se denomina inejecución de obligaciones en nuestro Código Civil, y tenemos la responsabilidad civil extracontractual. ¿De acuerdo? Ahí está lo que es la responsabilidad civil extracontractual, es la obligación de reparar o indemnizar el daño causado desplazando su costo de la víctima al causante, ¿no? En este caso no hay un contrato, en el anterior sí lo hay. Acá vemos un pequeño cuadro con diferencias entre ambas, ¿no? El origen de la responsabilidad contractual es por el cumplimiento parcial tardío defectuoso de un contrato. En la extracontractual será por la infracción del deber de prudencia o diligencia. La fuente del contrato de la responsabilidad contractual es un contrato, la fuente de la responsabilidad extracontractual es la ley. Y vemos algunas otras diferencias que tienen ambas figuras en la legislación peruana, que es bastante común en las legislaciones de la región. Quiero hablarles un poco sobre los límites de la responsabilidad y por qué se limita la responsabilidad en los sistemas de responsabilidad. Un poco lo que hace el legislador al momento de hacer este análisis es hacer que sea atractivo para los agentes en el mercado y para las personas que participan en un negocio determinado, saber cuáles son su máximo nivel de exposición. Entonces un poco lo que hace los límites de responsabilidad es darle certeza, o como los abogados decimos, seguridad jurídica, para que puedan entrar en negocios y saber cuál es su mayor nivel de exposición, ¿no? Esto hace que se bajen los costos de transacción involucrados en cada negocio, y con ello tener una certeza mayor de qué es lo que podría pasar ante cualquier evento en los negocios que se realizan. En derecho aeronáutico, como dije, lo vamos a pasar bastante rápido. Los tratados internacionales firmados por Perú son el Convenio Civil de Aviación Internacional, que es la Convención de Chicago, la unificación de reglas para el transporte aéreo, que es la Convención de Montreal, que es la más importante ya que para el asunto que estamos tratando, ya que pone límites a la responsabilidad del transportador aéreo. Está también, y tenemos ahí cuáles son los límites que existen en esta norma. Y también tenemos el protocolo de aeronaves, que es la Convención de Cape Town, que se refiere al registro de compraventas, cargas, leasing y remedios sobre el default en acuerdos financieros para aviación. En la legislación interna tenemos la Ley de Aeronáutica Civil, que es la Ley 27261, que regula, digamos, internamente la aeronáutica en el Perú, y tenemos el reglamento de la ley, y es ahí donde se indican los límites a la responsabilidad del transportista aéreo.
Como podemos ver, no sé si lo han podido ver porque lo he pasado bastante rápido, el monto por indemnización local es bastante inferior, es casi la mitad o es un poquito menor que la mitad del que dispone el Convenio de Montreal. Acá tenemos una diferencia entre la legislación local y la legislación de Montreal, y acá se puede ver claramente cómo en primera capa, que es la responsabilidad objetiva, el límite de responsabilidad de acuerdo a la Convención de Montreal es de $150.000 aproximadamente, y el de la legislación local es de $67.500. Acá vemos un poco de cuándo se aplica la Convención de Montreal. La Convención de Montreal se aplica a aquellos que han suscrito esta convención, ¿no? Hay países en los que no se aplica, Irán, Bolivia, Venezuela, son países donde no se aplica o que no han suscrito o no han ratificado la Convención de Montreal, y ahí vemos un poco de ejemplos de cuándo es que se aplica y cuándo no se aplica, ¿no? Es bastante ilustrativo, pero si el destino final es un país que no es miembro del Convenio de Montreal, entonces no se aplicará, pero hay muchísimas posibilidades para aplicar jurisdicción a la Convención de Montreal. Acá tenemos un tema que es bastante interesante porque es la diferencia entre las indemnizaciones promedio en cada país, en bastantes países de la región. Vemos que Estados Unidos obviamente tiene un nivel mayor y que Perú tiene uno de los más bajos. Vemos que Chile, por ejemplo, tiene una indemnización bastante alta por la muerte de un hombre de mediana edad con hijos de menores de edad con un sueldo más o menos de $2.000 mensuales. Y ahora abordamos el tema que nos importa para esta convención, que es la regulación del transporte marítimo, ¿no? Hemos hecho el mismo ejercicio con el derecho marítimo, y vemos que está la Convención de Atenas, ¿no? Que es un tratado internacional que ha sido suscrito y ratificado por el Perú, habla sobre la responsabilidad por daños a las personas hasta 250.000 derechos especiales de giro, ¿no? Que son más o menos $375.000. Este será liberado si prueba que la causa es guerra, hostilidades, guerra civil, insurrección, un fenómeno natural excepcional, inevitable y irresistible, o un acto de omisión dolosa de un tercero. Y si se prueba un daño mayor, el transportista es responsable hasta por 400.000 derechos especiales de giro, que son más o menos $600.000, salvo que pruebe que no hubo dolo o negligencia de su parte. También está el Convenio de Límites y Responsabilidad en Reclamos Marítimos, que es la Convención LLMC, que está en fuerza desde el 86, y los límites de responsabilidad por muertes o daños corporales, si el barco es de 2.000 toneladas brutas o menos, es de 3.020.000 derechos especiales de giro, que son más o menos $4.530.000. Por cada tonelada adicional hasta 30.000 derechos especiales, hasta las 30.000 son 1.208 derechos especiales de giro, que son $1.812. Por cada tonelada adicional hasta las 70.000, 906 derechos especiales de giro. Por cada tonelada adicional en exceso de 70.000 serán 604 derechos especiales de giro, o sea aproximadamente $906. Y también hay límites de responsabilidad por daños materiales, si el barco es de 2.000 toneladas brutas o menos, que es de 1.510.000 derechos especiales de giro. Por cada tonelada adicional hasta las 30.000, 604 derechos especiales de giro. Por cada tonelada adicional hasta las 70.000 son 453 derechos especiales de giro, y por cada tonelada adicional en exceso de 70.000 serán 302 derechos especiales de giro. También en Perú tenemos suscrito el Convenio de Responsabilidad Civil por Derrames de Petróleo, que también tiene una serie de limitaciones a la responsabilidad del transportista, las podemos ver ahí. Y tenemos las reglas de la IABISBI, que son bastante importantes para el tema que estamos tratando, ¿no? Y indica principalmente que a falta de declaración del valor en el documento de embarque, son 666.67 derechos especiales de giro por bulto, o 2 derechos especiales de giro por kilogramo de carga afectada, pérdida, cualquiera sea el límite más alto. Y que el transportista o buque no podrá beneficiarse del límite si actuó con dolo, temeridad o con conocimiento de que probablemente su conducta ocasionaría un daño. La legislación peruana nosotros tenemos está bastante desfasada porque tenemos al Código de Comercio que entró en vigencia en 1902, y el régimen de responsabilidad que está ahí definido indica que el propietario y el naviero son civilmente responsables por los actos del capitán y las obligaciones que éste contrae a favor del buque, ¿no?
y en caso de copropietario la responsabilidad civil se limita por la cuota de propiedad. También indica que el naviero es civilmente responsable de las indemnizaciones a terceros por la conducta del capitán en la custodia de sus efectos, si es que las obligaciones contraídas por el capitán responden a las atribuciones y facultades de su cargo o las conferidas por el naviero. También dispone que el capitán responde frente al naviero y este frente a terceros que hubieran contratado con él por daños al buque y su cargamento por impericio de descuido, sustracciones y latrocinios por la tripulación, pérdidas, multas y confiscaciones por violar leyes, reglamentos de aduanas, policía, sanidad y navegación, y daños y perjuicios por discordias en el buque o faltas cometidas por la tripulación en el servicio y defensa del buque. También los daños y perjuicios que sobrevengan al mal uso de facultades y falta de cumplimiento de obligaciones a su cargo, los daños y perjuicios originados por haber tomado derrota contraria a la que debía o por haber variado de rumbo sin causa justa, daños y perjuicios resultantes por entrar voluntariamente en un puerto distinto de su destino, daños y perjuicios resultantes por inobservancia de las prescripciones del reglamento de situaciones de luces y maniobras para evitar abordajes. El capitán es responsable por el cargamento, salvo caso de fuerza mayor, y también trata el tema de averías simples y averías gruesas. Eso es, digamos, lo que es legislación local y peruana en materia de limitación de responsabilidad para transporte aéreo y marítimo. Ahora los voy a dejar con Alex Guillamont, que es el líder de nuestra operación en Latinoamérica, para que les hable un poco sobre la legislación comparada en algunos países de la región. Yo un poco en broma, gracias Marco, un poco en broma, un poco en serio digo que más que líder creo que soy la madre superiora, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos varias diapositivas y si quieren luego las vemos en detalle, pero yo quería, para intentar hacerlo un poquito más ameno, incluso a lo mejor más rápido, hablar un poco de las diferencias en los países donde tenemos oficina. También voy a hablar un poquito de Argentina ahí. Como sabrán, para la limitación de responsabilidad por carga, como Marco apuntó, todos conocerán que existen las reglas de la Haya-Visby. Casi todos los países donde tenemos oficina, y ahí está, más Argentina, casi todos siguen el régimen de Haya-Visby. Y como saben, con el Haya-Visby, por 1000 toneladas de carga uno recibe como unos $1.400. Lo cual, bueno, es lo que hay. Pero hay países que no siguen Haya-Visby. Por ejemplo, Brasil, que muchas veces definimos como la Francia de Latinoamérica, ¿no? Que va por libre, muy grande, y así es. En marítimo no podía ser tampoco excepción y va también por libre. En marítimo en Brasil no hay convenio ratificado y hay algo que, en mi opinión, pienso que es bastante justo, que es el artículo 944 del Código Civil, que indica que la indemnización se basará en la extensión del daño. Luego, en tema de aviación, como saben, el acuerdo general es el de Montreal, que se aplica en casi todos los países. Sin embargo, en aviación, Brasil tampoco aplica el acuerdo de Montreal. La limitación es de unos 3 OTNs por kilo, que vienen a ser como 60 reales por kilo, o sea, unos $20 al cambio actual por kilo, $2.000 por tonelada, con lo cual no es que sea muy alto. Si tienen en cuenta, como saben, la regla básica entre marítimo, responsabilidad en marítimo y en aviación, es que en aviación recibes como unas 10 veces más por el valor de tu carga. Lo cual, bueno, es verdad que la carga que se transporta por avión suele ser más cara, pero me pregunto si realmente es 10 veces más cara, ¿no? Bueno, pero así es la convención. Otro país donde no se aplica Haya-Visby es Chile. Chile aplica las reglas de Hamburgo. Básicamente, en las reglas de Hamburgo hay margen de responsabilidad del barco, del buque, es mayor. Empieza cuando la mercancía está en puerto. Sin embargo, Chile ha aplicado a Hamburgo extendiendo el periodo de responsabilidad del armador hasta cuando la mercancía está en su custodia y deja de estar en su custodia, que es casi un preludio a las reglas de Rotterdam, que todavía no han entrado en vigor porque no han tenido suficientes ratificaciones. O sea que Chile va un poquito por delante en esto también. Y bueno, como ya saben, en Hamburgo se recibe un poquito más de dinero por la carga, unos $1.700 por tonelada,
más o menos. En Colombia existe Ayabisbi, pero no están declaradas como tal, están en el Código de Comercio. La excepción en Colombia es que si no se ha declarado el valor de la carga, el límite se estima por el precio de la carga en el puerto de carga, a no ser que las partes hayan acordado algo diferente, que lo pueden acordar. Hay una sentencia de 2011 del Tribunal Supremo de Colombia que ratifica que efectivamente puede haber una limitación pactada por las partes. Argentina, aunque no sale ahí, también es Ayabisbi, México es Ayabisbi, etc. Yo creo que otro tema interesante, aunque no hay mucha gente de aéreo, sí mencionar con Chile, es que también son un poquito más generosos, siguen un régimen parecido a Montreal, pero aplicando las famosas UEFs, que hace que puedan ajustar el valor por inflación, y suben un poquito de esas 10 veces el valor de la carga que vemos en marítimo. Y yo solamente quería terminar haciéndoles una reflexión sobre el cuadro que ponía Marco antes ahí arriba, donde veíamos que la indemnización por la muerte de una persona en Estados Unidos es 4 veces más que el primero de Latinoamérica en ese aspecto, que sería Chile. O sea, de 4 millones a 1 millón, y hay algunos de los países que son 10% de Chile, 100.000, 200.000. Y yo me pregunto si realmente, o sea, es una pregunta cargada, no retórica, pero yo creo que va a haber, si vemos eso, Estados Unidos no es 4 veces más caro que Chile, y yo creo que va a haber un acercamiento de los países de Latinoamérica a esos niveles de responsabilidad. Y bueno, los suscriptores de responsabilidad civil en la sala yo creo que estarán de acuerdo en decir que hay mucho mercado y hay mucha prima todavía que no ha emergido, porque todavía no hay una conciencia en Latinoamérica de responsabilidad. Sí que es verdad que a lo mejor Estados Unidos es el extremo y, a grosso modo, en Europa la responsabilidad civil viene siendo 50, 60, 70% de los valores que vemos en Estados Unidos. Pero Latinoamérica, desde luego, estar al 10% no está actualizado para nada, y yo creo que hay mucho espacio por recorrer, tanto en decisiones judiciales que van a ir incrementando ese valor. La semana pasada hablábamos de las últimas sentencias que ha habido en México, donde los jueces ya están aplicando el derecho de equidad y ya se empiezan a ver sentencias más altas, a veces no bien fundamentadas, pero es una línea que yo creo que va a ir en ascenso, y creo que veremos lo mismo en otros países. Y bueno, aprovechando que Andy vino a la conferencia, dijimos: Andy, ¿por qué no haces tú la parte de Inglaterra? Y en Estados Unidos no lo voy a tocar, porque aunque tenemos la oficina regional en Miami, yo trabajo en Latinoamérica y tenemos un socio en Estados Unidos que se dedica a la parte de aéreo y marítimo, que ustedes conocen, Neil Bayer. Así que cualquier pregunta que tengan al respecto, yo con gusto se la pasaré a Neil. Andy, por favor. ¿Podemos ir un dispositivo? ¿Uno atrás? Uno para atrás. Ahí está. Ahí. Hola, buenas. Me llamo Andrew Yarwood, trabajo en la oficina de Kennedy en Londres. Pues como ves en el dispositivo, las reglas Ayabisbi están incorporadas en el derecho inglés. La gran novedad de este año referente a Ayabisbi es la sentencia del Corte Comercial en Londres en marzo de este año, en el caso del buque Maersk Eindhoven, que por fin han clarificado varias cosas referentes a la aplicación de las reglas. Antes de esta sentencia había unas zonas grises, si se puede decir, ¿no? Sobre varios temas claves. Por ejemplo, la cuestión de qué es una unidad en el contexto de calcular la liberalización de paquete. Ya por fin tenemos clarificación del corte. Primero, las reglas se aplican igual si se ha emitido una carta de porte marítimo, Seaway Bill, y no es imprescindible emitir un conocimiento de embarque. Segundo, la definición de unidad referente a la limitación de paquete es igual tanto en las reglas AYA que Ayabisbi. Y tercero, la limitación de paquete debería ser calculado referente a cada paquete que sufrió daño, no, por ejemplo, referente a la totalidad de los paquetes en cada contenedor. Ahora, obviamente, esa sentencia es muy amplia y muy complicada, y sé que ustedes tienen mucha hambre, yo tengo muy poco tiempo, entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, háblenme después. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta y... Sigo diciendo, vinimos a retroalimentarnos. Me pareció estupendo ver todas las legislaciones. Pero te puedo decir, Venezuela es el único país de Latinoamérica que tiene legislaciones especiales, como es la ley de comercio marítimo para los temas marítimos. Tenemos la ley de aeronáutica civil que rige también las normas. Y además somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene tribunales especiales marítimos y aéreos para poder discutir cualquier tema como este. Yo con mucho gusto les voy a proporcionar, y se lo voy a hacer llegar a ustedes, nuestra legislación para que por lo menos, como somos latinoamericanos y creo que tenemos que integrarnos, aparezca que en nuestro país y nuestra legislación se adecua. Nada más hago dos situaciones. La aeronáutica, no tenemos ratificado el convenio de Montreal, pero Venezuela se rige por lo mismo que dice el convenio de Montreal, y los pagos que se hacen en derechos especiales de giro. Y en la ley de comercio marítimo está limitado la responsabilidad del porteador verso tanto para la carga como para daño, también en la misma forma y en la misma manera como está ahorita las reglas de Hamburgo como tal. Yo se lo voy a hacer llegar pues para que ustedes vean y hagan también en estos temas que son de comparación, estemos también involucrados como parte de la integración de lo que creo que Alstom está haciendo para todos. Gracias. Fenómeno. La única razón por la que no estuvo Venezuela es porque todavía no tenemos oficina local. Yo estaba comparando las 6 jurisdicciones más grandes donde tenemos oficina. Pero sí que es verdad, Venezuela es muy interesante y además se ven casos muy interesantes fluviales por la importancia del río Caroní, etcétera, y la importancia de Puerto Ordaz, con todas las industrias que están allí localizadas. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias, al equipo de Kennedy le damos las gracias y les pido